Bueno, continuamos con el segundo video. Eh, en este segundo video vamos a ver la parte de los registros de presión de fondo fluido y cerrado. Prácticamente vamos a ver también la parte del registro de molinete, pero vamos a estar observando en qué casos, por ejemplo, podemos ver este tipo de registros. Por ejemplo, el registro de presión de fondo fluido y cerrado, pues bueno, también se le denomina con diferentes siglas, por ejemplo, RPFC o FIF al final también, de fondo fluyendo y fondo cerrado. La parte de la frecuencia de la medición, pues bueno, hay que observarla, por ejemplo, la parte de los pozos, por ejemplo, en los cuales existen algunas excepciones, por ejemplo, la parte de temperatura, por ejemplo, a profundidades menores que el 80% de la profundidad vertical de la cima del intervalo abierto productor, más o menos, por ejemplo, y bueno, exceda la temperatura promedio máxima de operación de las herramientas estándar de medición de presión y temperatura. Eh, Prácticamente pues igual, ¿no? Como hacia la parte de las herramientas. Siempre hay que estar atento, ¿no? A todas las instrucciones, y aparte cuáles son los límites de cada una de las herramientas. Eso es muy importante también. Y eso es algo que hay que ver. Bueno, pasamos a la parte del registro de molineta, como les decía, y temperatura. Prácticamente pues van a aportar datos en cuestiones de la parte de la información, hacia la parte del proceso de caracterización dinámica, ¿no? Y algo importante es que la parte de estos registros, pues bueno, son realmente de gran, de grandes, de gran relevancia a la parte de cada uno de los intervalos abiertos, por ejemplo, o de inyección o de producción. Y también, pues bueno, es muy importante, pues debido a la parte del tipo de fluido, ¿no? Producido por el pozo. Ahora, ¿cómo consta, por ejemplo, la herramienta de PLT? Pues bueno, realmente hay un controlador de profundidad, de la parte de la temperatura, ¿verdad? El manómetro, el calibrador y el radiomanómetro, y algo importante, el medidor de flujo total. Existen otros ya más avanzados, ¿verdad? Prácticamente. Y bueno, esto es solamente pues un diseño, ¿no? De uno de ellos. Pero hay algunos que vamos a ver más adelante que son de diferentes características ya. Y bueno, aquí haciendo alusión, pues podemos observar, ¿no? El control de profundidad, la temperatura, eh, y también el manómetro, la parte de la medición de presión, el radiomanómetro, la parte de la densidad, ¿no? En qué tipo de fluido. Y bueno, el cálculo del gasto que se realiza con el medidor de flujo total prácticamente. Y la traducción pues, al español es esa herramienta de registro de producción, pero es el Production Logging Tool en esta parte prácticamente. Y bueno, el radiomanómetro pues simplemente es un sensor, ¿no? Que forma parte de la herramienta PLT, Production Logging Tool, y básicamente mide la diferencia de presión entre dos sensores separados por cierta distancia nada más. Entonces eso va a determinar la parte de la densidad del fluido prácticamente. Entonces tenemos la parte del radiomanómetro y tenemos la parte de la presión y la densidad del fluido dentro del pozo, y H en la parte en metros prácticamente en ese punto. Y el radiomanómetro pues está graduado, ¿no? En densidad, en unidades de densidad prácticamente, y es calibrado en superficie prácticamente con valores de agua, aire, por ejemplo, respectivamente. Bueno, aquí podemos observar prácticamente el esquema típico de un radiomanómetro en ese caso. Y bueno, prácticamente aquí podemos observar la parte de las densidades, por ejemplo. Y bueno, estamos viendo el pozo también. Entonces, este tipo de, bueno, tiene diferentes densidades, como ustedes lo pueden ver, aceite líquido, aceite gas, agua, por ejemplo. Entonces, todos ellos son diferentes densidades, ¿no? Y van a ser, pues, muy distintas. Aquí, por ejemplo, podemos ir observando la entrada de hidrocarburos, posiblemente con algo de agua, ¿verdad? En esta porción. Pero también tenemos entrada de gas o de gas y líquido también en esta otra porción.
Entonces cada uno de ellos, pues bueno, actúa de una manera, se comporta de una manera prácticamente diferente. Ahora, la parte de lo que sería tipos de medidores de flujo, pues tenemos los que son medidores de flujo continuo prácticamente, y tenemos que están, pues bueno, en buen estado para flujo en una fase y altos gastos. Tenemos el medidor con empagador inflable, ¿verdad? Esta es la parte de flujo multifásico, caudales alto bajo gasto. Nada más que este sí es afectado por la parte de la viscosidad. Y medidor de flujo de caudal total también, que bueno, es un buen resultado, es un flujo multifásico bajo o alto gasto prácticamente. Entonces es como el que acabamos de observar prácticamente. Y bueno, por ejemplo, medidor continuo, pues lo tenemos aquí, observamos prácticamente el flujo y cómo va a pasar, y prácticamente observamos en sí el medidor continuo. El medidor por empacador, pues bueno, simplemente tenemos la parte del empacador, la parte lateral, y como todo el flujo pues va a estar por dentro de este, y bueno, igual va a salir. Y bueno, el medidor de caudal total prácticamente ocupa todo el diámetro en sí, y estamos observando casi todo el diámetro, no todo el diámetro en concreto. Y bueno, observamos la parte del medidor de caudal de este tipo de medición, ¿no? Bueno, y en sí la parte del molinete pues es un velocímetro, ¿no? Tipo hélice prácticamente. Entonces prácticamente se observa la velocidad del fluido producido o inyectado también. Y bueno, eso es algo importante de conocer, igual es la parte de la caracterización dinámica. Y si ustedes observan la parte del molinete, pues por ejemplo, observamos por ejemplo la zona 1, la zona 2 y cómo se comporta el manómetro. Y bueno, igual la parte del molinete, cómo observamos las diferentes curvas, y bueno, en sí la parte del spinner, cómo responde en cuestiones de revoluciones por minuto igual. Entonces todo es relativo también, como nosotros vamos a ver prácticamente. Y bueno, todo ello es hacia, por ejemplo, igual, cómo se puede calibrar todas estas herramientas. Ahora, vamos a poder observar prácticamente la velocidad, ¿no?, de ello subiendo o bajando, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Cómo nosotros lo podemos ir observando. Y bueno, esta es parte de las revoluciones por segundo igual. Estas son lo que sería los metros. Aquí en este caso son pies sobre minuto. Entonces, pues, bajando y subiendo también. Y bueno, este es una imagen real de un molinete prácticamente, de caudal total, como ustedes lo pueden observar acá. Y aquí está la parte de el pozo. Al fondo también se alcanza a apreciar esta parte, como está la herramienta descansando también ahí, parte del molinete. Bueno, vamos a ver un pequeño video también para que ustedes observen nuevas tecnologías en este apartado también. Vamos a observar. Ven como diferentes fluidos, ¿verdad? También, pues bueno, la velocidad de cada uno de ellos pues es distinta, ¿no? Prácticamente. Y este es pues de un caudal total. Pero realmente con nuevas tecnologías nosotros podemos saber en sí la parte de la velocidad pues de cada uno de ellos en sí.
Entonces, algunas compañías de servicios pues han diseñado algunas herramientas las cuales pues bueno, podemos observar también la velocidad de cada uno de ellos, que bueno, es mucho mejor y funciona mucho mejor hacia la parte de la caracterización dinámica igual. Pero pues vean, ¿no? Esto es algo que es mucho mejor, porque podemos saber en sí el caudal de cada uno de ellos, bueno, la velocidad en sí de cada uno de estos fluidos igual, como se observa también en una vista. Está la parte de la tubería, bueno, podemos observarlo a detalle también. Eso es algo pues interesante y pues es mucha mejor información que solamente tener este tipo de pues caudal total, ¿no? Este molinete. Entonces es mucho mejor prácticamente. Y pues bueno, vamos a continuar con la siguiente. En sí. Eh, Hablando de la parte del trazador, pues bueno, son sustancias químicas, como lo veníamos tocando, parte de las sustancias químicas o radiactivas, y se van a colocar en la parte de los fluidos inyectados. Entonces, todo ello para identificar sus direcciones, ¿no? De flujo entre pozos inyectores y productores igual. Entonces, todo eso es muy importante en cuestiones del análisis, ¿no? Igual. Y bueno, prácticamente la actividad de muestreo, pues bueno, consiste de colectar muestras de los fluidos producidos en los pozos productores. Eso prácticamente es la parte principal. Eh, Mientras se está realizando la parte de la prueba de inyección o de los trazadores. Entonces, pues vamos a tener, por ejemplo, la parte de disolución, que es la parte de la disminución de la penetración de materia trazante, entonces, parte del soluto, en la corriente del fluido inyectado. Entonces, eso igual, ¿no? Y bueno, vamos a estarlo realizando prácticamente, ¿no? Y después tenemos la parte de la absorción. Entonces, vamos a ir viendo cómo esta absorción, pues bueno, se refiere a que parte de este fluido inyectado, pues bueno, va a adherirse a la parte de las rocas. Entonces eso igual es muy importante. Y la parte del tiempo de tránsito, ¿cuánto tarda la parte del trazador en viajar de un punto a otro de la parte del yacimiento? Igual eso es muy importante, algo muy importante de conocer. Y bueno, como les había dicho también en la parte de cuestionamientos, en este tipo de tema, pues bueno,
¿De qué proporcionan información? Bueno, de canales de flujo igual, ¿no? Cómo ocurre el yacimiento en un proceso de inyección de los fluidos. O sea, tanto cómo se observa, tanto en sentido vertical o horizontal realmente. Entonces vamos a ver prácticamente cómo se conecta la parte de nuestro yacimiento. Y la definición de trazadores pues son compuestos. En sí, la parte de los trazadores son compuestos agregados a los fluidos inyectados a los yacimientos para seguir su movimiento a través de las formaciones productoras. Aunque prácticamente, como les comentaba, o sea, realmente los trazadores nos ayudan a ver la parte de esta conductividad en cuestiones de la parte del yacimiento. Por ejemplo, si un cuerpo está conectado con otro, también en cuestiones sedimentarias, ¿no? Es muy importante también este tipo de pruebas, igual, desde el punto de vista dinámico, pero también proporcionan información importante hacia la parte geológica, pero también hacia la parte de ingeniería de yacimientos. Y bueno, de acuerdo, pues bueno, a la parte de la alteración de fluidos sobre la roca, pues bueno, pueden ser pasivos o activos. En sí se mueven a la velocidad del fluido que se inyectan sin interacciones con la roca o fluido del yacimiento, o activos que realmente interactúan con la parte de la roca o fluidos del yacimiento. Entonces eso es algo importante de conocer en cuestiones de la parte de los trazadores radioactivos igual.